¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros. Días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera en su mañanera el número telefónico de la jefa de la corresponsalía del New York Times en México, Natalie Kitroev, periodistas, politólogas y actrices filtraron su número en una campaña de solidaridad a través de redes sociales. Las periodistas Arely Paz, Ana Paula Ordorica, Susana Oresti, Lourdes Mendoza, así como la actriz Laisha Wilkins, la politóloga Denise Dresser, compartieron números telefónicos como parte de la campaña Cambia el número. Pero fue una campaña bastante confusa y oportunamente, más bien dicho, de un enorme oportunismo electoral, porque es un tema que ya se debatió, discutió y vuelve a estar en la palestra por el arranque de las campañas políticas, por más que las integrantes de esta campaña nos quieran vender de que están luchando por una cuestión de derechos, por una cuestión de respeto, por una cuestión de que el presidente de la República no se brinque las trancas. Si ustedes observan esta campaña, sinceramente me parece una campaña más llevada por este tipo de intereses que porque realmente se busque mejorar las condiciones de los y las periodistas que todos los días se la juegan en el terreno. Los números, por ejemplo, si usted los ve, se repiten. Esto no fue dicho en un principio, ¿no? De ahí precisamente el histrionismo de las participantes. Incluso los números revelados en este hashtag cambia el número, comparten clave 5589. El de Denise y Azucena es exactamente el mismo. Y en cuanto comenzaron precisamente los señalamientos de este tipo de cuestiones, es cuando aparecen nuevamente ellas en sus cuentas de Twitter o X. Y es cuando dicen, no, no, a ver, esperen, es una campaña precisamente para pronunciarnos a favor de la protección de datos personales y en contra de la vejación a periodistas. Pero esto no lo dijeron en un principio. Lo manejó por ahí Opinión 51 en su cuenta de X, en su sitio particularmente, pero no se le dio la difusión necesaria para comprender de qué trataba esta campaña desde un principio, situándose más que nada en un ejercicio en donde nuevamente el ego de las protagonistas fue más importante que la finalidad e insisto, la intención netamente de influir de una u otra manera en toda esta herramienta y estructura electoral que vive nuestro país. Incluso Denise Dresser dijo, no es campaña de odio, no es estrategia para recolectar números telefónicos, no es un método para instalar spyware, ni demás teorías conspiratorias y falaces. Reiteró que era una cuestión para proteger los datos e ir en contra de los periodistas. Primer capítulo. Segundo capítulo. Después de 17 años sin cobrarles un solo peso, en todos estos años, otro medio más me da una patada en el culín. Así lo declaró Carlos Alarraqui en un short de YouTube tras su despido de Radio Fórmula. A través de su canal Atypical TV, el publicista, conocido por ser un fuerte crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su salida precisamente de la emisora. El presidente de la República dijo que pues él no tenía absolutamente nada que ver con la salida de Alarraqui y según la charla que dio Alarraqui, le dice que Azucena ya no lo busca, que Joaquín estaría feliz y Jaime Azcárraga, quien es el dueño de Radio Fórmula, así lo acepta. Jaime Azcárraga le dice los espacios están saturados, por el momento no es posible. Y viene entonces el comentario por parte de Carlos Alarraqui. Tercer capítulo. Héctor de Mauleón presenta un reportaje, el cual ya le hablábamos en un principio en la mañana, en donde asegura que hay financiamiento del narcotráfico en el partido Morena en las elecciones del 2021. Presenta unos videos por parte de una persona para, pues él considera confirmar o consolidar esta información. Sin embargo, nuevamente se cae en el me dijo, le dije, lo vi, yo lo creí, yo pensé, yo interpreté. Es decir, el periodismo de inferencia que ha rodeado a la oposición durante todos estos años y que intentan pasarlo como el periodismo contundente, el periodismo de denuncia, el periodismo al nivel, por ejemplo, de la Casa Blanca, ¿no? Que denunció abiertamente esta propiedad en manos de Enrique Peña Nieto y otras investigaciones más que sí llegan a una conclusión y que sí comprueban las hipótesis que plantean en un principio. Aquí estamos en tres ejercicios periodísticos, en tres ejercicios de comunicadores que tienen una finalidad muy diferente a la de informar, a la de denunciar e incluso a la de ser empáticos.
Y a ver, vamos a hablar de este punto porque desde hace unos días hemos estado planteando el tema de la objetividad periodística, ¿no? Desde la década de los 60 del siglo pasado se introdujo en la comunicación y la formación del periodismo este mito de la objetividad, proveniente de la escuela norteamericana. Y desde entonces el periodismo objetivo es promovido y defendido tanto por empresarios como por las y los obreros de la información. Pero, ¿en qué consiste la objetividad de la información? ¿Existe realmente una información objetiva? ¿Es lo mismo objetividad que imparcialidad? La objetividad periodística, si ustedes me lo permiten, consiste en informar los hechos tal y como ocurren, ¿no? De una manera neutral, con una perspectiva global. Pero, ¿esto es posible? La verdad es que no. Todo lo que vemos e informamos está mezclado con nuestras intenciones, con nuestros sentimientos, con nuestras ideologías, con nuestras creencias, con nuestros conocimientos previos. A esto se le llama subjetividad. Y todo lo que aprendemos y por supuesto comunicamos está envuelto y mezclado por nuestra subjetividad. Además, ningún ser humano, por más profesional que sea, puede ver, entender e informar la realidad global de un hecho desde todos los enfoques posibles. Por eso la objetividad como neutralidad es un privilegio, no sé, de los ángeles, de los dioses, de los demonios, no lo sé, pero inalcanzable para los humanos. En otras palabras, la objetividad en la información no es más que la subjetividad, es decir, su verdad de quien informa. Y quienes tienen el poder de dominación imponen definitivamente a los pueblos sus mentiras e intereses como verdades y noticias objetivas. El periodismo no nació para vender las mentiras de los patrones como verdades objetivas. Estos son propagandistas. El periodismo surgió para liberar la palabra silenciada por los amos del mundo. Y en este sentido, ningún periodismo es neutral. Él o la periodista siempre es un apasionado por la vida, por las víctimas, por la tierra, y en consecuencia responde por la vida y en el último caso con su vida. Por lo que de verdad se los digo desde mi punto de vista, igual estamos de acuerdo, igual no. Yo creo que al periodista no le tenemos que exigir neutralidad ni objetividad, le tenemos que exigir rigurosidad en lo que presenta y honestidad. La cuestión de la existencia o no de la objetividad en el ejercicio de la profesión periodística no es nueva, esta discusión no es nada nueva. Se agudiza con todo lo que hemos vivido en México, pero muchos han sido los autores que han teorizado sobre este aspecto tan delicado, complejo a la vez, como lo es el grado de objetividad o de subjetividad que contienen las informaciones que transmiten los medios de comunicación, radio, televisión, periódico y por supuesto ahora el Internet. Incluso el escritor y periodista Emanuel Liscano tiene una frase que a mí me gusta mucho y con la que me identifico, se los comparto, donde dice, hay que desechar la hipócrita pretensión de objetividad y la mentirosa división de los géneros en informativos e interpretativos, asumiendo la ineludible y convincente subjetividad de un lenguaje que debe tanto informar como interpretar, como comentar, como valorar, como profundizar, como criticar y por supuesto sugerir. Los teóricos neoliberales, fíjese bien, centran su análisis por su parte sobre la información en la necesidad de elementos como la imparcialidad, la objetividad, la independencia y la neutralidad. Son ellos precisamente, los teóricos neoliberales, los que han intensificado esa doctrina y que si usted se da cuenta, muchos de los que ahora están en los medios corporativos y cuestionan al gobierno federal son periodistas forjados precisamente en esas escuelas del neoliberalismo. El ejemplo más claro de lo que en términos absolutos no existe la neutralidad informativa se evidencia en qué momento. Desde el momento en que se elige lo que es noticia, perdón, cuando un periódico selecciona como noticia principal de portada, no sé, eh, la concesión de un Oscar en Hollywood o el informe de Amnistía Internacional, está tomando una posición editorial determinada. Así de sencillo. Si yo aquí en México, ¿no? Elijo abrir con el despojo en Veracruz o elijo abrir con la violencia en Chiapas, ya estoy tomando una posición subjetiva, porque para mí eso es lo más importante. Los periodistas deberían de estar del lado de quienes sufren. Si habláramos del comercio, por ejemplo, de esclavos en el siglo XVIII, pues no le tendríamos que dar igualdad de tiempo al capitán del navío de esclavos en nuestros reportes, ¿no? Si cubriéramos la liberación de un campo de concentración nazi, perdón, pero no tendríamos por qué darle igualdad de tiempo al vocero del régimen nazi. El maestro José Ignacio Vigil señaló que
ni el arte por el arte, ni la información por la información. Buscamos, dijo, informar para inconformar, para sacudir la comodidad de aquellos a quienes les sobra y para remover la pasividad de aquellos a quienes les falta. Las noticias bien trabajadas, aún sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos graves problemas y mueven voluntades precisamente para resolverlos. Y el periodista siempre tendrá la tentación de dejarse llevar por los ropeles palaciegos, por razones económicas, por sumisión al poder o simplemente por la tendencia a considerar más veraz y valiosa la información, solo porque procede, ¿no?, del esplendor de los centros del poder. Pero hay que recordar que también hay una obligación social. Y el discurso de la neutralidad se utiliza inteligentemente y perversamente desde los medios de comunicación neoliberales. Y basta con observar los nombres con los que gustan denominarse sus diversas cabeceras, ¿no? Todos son asépticos, neutrales, como desean que creamos que son sus contenidos. Y su celo por aparentar ausencia de ideología les lleva incluso a prohibir a sus periodistas que tengan ideas hasta afuera de la redacción en su vida privada. Mire, no es verdad que los medios de comunicación comerciales sean soportes neutrales de información. Eso es una enorme, pero enorme mentira. Ellos militan y hacen apología de un modelo económico concreto en el que se desenvuelven y del que obtienen beneficios, bien para su propia empresa o para la casa matriz accionista. Y es lo que vemos ahorita con esta campaña de no cambies tu número, de cambia tu número, la postura de Héctor de Mauleón, las denuncias de Carlos Alarraqui. No se trata de que desde el compromiso del periodista el periodismo se convierta en panfleto tampoco. Usted como ciudadanía, nosotros como ciudadanos, debemos de rechazar los intentos de un periodismo militante, o más que militante partidista, de un periodismo partidista, que no aporta rigor ni información contrastada y que solo incluye también ideología, porque tampoco estamos para ello. Siempre, por eso le decía, tiene que haber una rigurosidad al momento que tú expresas una opinión y con qué finalidad lo haces y debes de plantearla desde un principio, lo mismo con una línea editorial, lo mismo con reportaje, lo mismo incluso que la propia nota informativa, que desde el momento en que tú eliges el titular o tú eliges con qué vas a entrar, ya estás marcando una postura subjetiva y estás muchas veces respondiendo a una línea editorial que te marca una empresa que tiene intereses muy alejados del compromiso social, justicia social o periodismo. Yo concluyo esta charla con ustedes, que espero que les haya agradado y pedirles, por supuesto, su like si es que esto es así. Simplemente planteando el papel que están jugando muchos medios de comunicación ya actualmente. Yo lo he dicho, qué bueno que haya medios de comunicación que abiertamente digan, no estoy a favor de la 4T, periodistas que digan, yo no estoy a favor de la 4T, yo sí estoy a favor de la 4T, yo sí voy por la 4T. Pero me parece que lo que es fundamental en todo ello es la rigurosidad de lo que se discute, es la rigurosidad de lo que se presenta, es la rigurosidad de la información que se maneja y de la opinión que se da. Lo que es fundamental es que si tú como periodista tienes una militancia de izquierda, si tú como periodista tienes una militancia a favor de ciertos derechos, siempre que manejes una información, lo hagas desde una posición en donde puedas contrastar de manera contundente los datos y con información sólida evidencies precisamente los niveles de impunidad y los niveles de depradación y los niveles, por supuesto, de corrupción. Otra cosa es la mercantilización de la información. Y en ese sentido, personajes como de Mauleón, Alarraqui, las licenciadas y doctoras mencionadas, son mercantilizadores de esa información. Han convertido a la información en una forma de hacer dinero. Y cuando nos quieren venir con este rollo de la objetividad, vale la pena recordar a una de las grandes frases de Antonio Gramsci, que dijo, odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no debe dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la abulia son parasitismos son bellaquería, no vida. Por eso odio a los indiferentes. Es parte de lo que dice precisamente este personaje que actualmente se ha discutido mucho de él, ¿no?, en la prensa mexicana. Déjenos su like si les gustó, compártanlo, nos ayudan muchísimo con estas dos acciones. Suscríbanse, por supuesto, échele super chat, super gracias, denle a la campanita, pero sobre todo, de verdad, déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista respecto
a este y otro tema que para nosotros es importantísimo, que es lo que estamos viendo en toda esta discusión. Perdón que haya sido tan teórico, pero en esta discusión rumbo a las elecciones del 2 de junio. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.